Mi nombre es Olivia y, a los 38 años, nunca esperé volver a escuchar ese timbre. De pie en mi mansión de Atherton de $15 millones, siendo la exitosa directora ejecutiva de un imperio tecnológico que construí desde cero, me quedé helada. 15 años de exclusión familiar habían dejado cicatrices que el éxito no podía sanar. A través de la cámara de seguridad, los vi a todos esperando afuera, sus rostros, una mezcla de asombro y desesperación. La familia que una vez me desechó había vuelto arrastrándose. Dime desde dónde estás viendo y presiona ese botón de me gusta y suscribirse antes de que entremos en cómo vi el color desaparecer de sus rostros cuando se dieron cuenta de lo que se avecinaba. Crecí en un vecindario de clase media en Chicago, mi infancia debería haber sido ordinaria. Mi padre, Walter, trabajaba como ingeniero en una firma respetable, trayendo a casa un salario cómodo. Mi madre, Elaine, enseñaba tercer grado en la escuela primaria local, adorada por sus alumnos y por la comunidad. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta, viviendo en una casa colonial de 4 habitaciones con una cerca blanca y un golden retriever llamado Buddy. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Yo era la menor de 3 hijos. Mi hermano Philip me llevaba 7 años, el chico de oro que destacaba en todo lo que tocaba. Fútbol, becas, calificaciones perfectas y una personalidad encantadora que hacía que todos gravitaran hacia él. Mi hermana Sofía, 5 años mayor que yo, era la belleza de la familia, con sus rizos rubios perfectos y su deslumbrante sonrisa. Era una talentosa pianista y la capitana del equipo de debate. Y luego estaba yo, la ocurrencia tardía. Desde mis primeros recuerdos, sentí la diferencia en cómo me trataban. Mientras mis hermanos recibían elogios y atención por sus logros, los míos eran recibidos con indiferencia o crítica. Cuando yo llevaba a casa calificaciones perfectas, mi madre simplemente asentía y decía, eso es lo que esperamos. Cuando Philip o Sofía traían las mismas notas, había celebraciones y cenas especiales. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, preguntaba mi madre cuando yo luchaba con las lecciones de piano. Sofía tocaba a Mozart a tu edad. Mi padre no era mejor. Asistía a cada uno de los partidos de fútbol de Philip, animando desde las gradas y presumiendo con sus colegas de la destreza atlética de su hijo. Pero cuando clasifiqué para la Feria Estatal de Ciencias en 5º grado, dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo para asistir. La ciencia no es realmente un deporte para espectadores, Olivia, dijo con desdén. Además, tengo una reunión importante ese día. Más tarde descubrí que había reprogramado esa reunión importante para poder ver el partido de práctica de Philip. Mi 10º cumpleaños fue el ejemplo más claro de dónde me encontraba en la jerarquía familiar. Mamá me había prometido una pequeña fiesta en casa con algunos amigos de la escuela. Llevaba semanas esperándola con ilusión, incluso ayudé a hacer las invitaciones a mano. La mañana de mi cumpleaños me desperté temprano, emocionada por la celebración. Olivia, ha habido un cambio de planes, anunció mi madre durante el desayuno. Philip tiene un partido de campeonato hoy, y todos necesitamos estar allí para apoyarlo. Tendremos que reprogramar tu fiesta. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero mamá, mis amigos vienen en 2 horas. No podemos cancelar ahora. No seas egoísta, intervino mi padre. Este es un gran día para tu hermano. La familia es lo primero. La familia es lo primero. Esa frase me perseguiría durante años, especialmente cuando comprendí que nunca parecía aplicarse a mí. Cuando yo era la que necesitaba apoyo, la fiesta se canceló apresuradamente. Llamé a cada amigo mientras contenía las lágrimas, explicando que tendríamos que celebrar en otro momento. Luego me arrastraron al partido de fútbol de Philip, donde me senté en las gradas durante 3 horas, olvidada mientras mis padres animaban y mi hermana socializaba con sus amigas que también habían venido a ver. Ese día nadie me cantó feliz cumpleaños. Nadie lo mencionó en absoluto. Cuando regresamos a casa, no había pastel, ni regalos, solo sobras de pizza de la celebración por la victoria de Philip. Comí sola en mi habitación, con lágrimas cayendo silenciosamente sobre mi plato. Sofía fue quizá la más cruel. Siendo una adolescente joven, cuando yo aún estaba en primaria, encontraba maneras de atormentarme psicológicamente. Invitaba a amigas a casa y luego me excluía de sus actividades, cerrándome la puerta o hablando en susurros que se detenían en cuanto yo entraba. Tomaba mis cosas sin pedirme permiso y las devolvía dañadas, si es que las devolvía. Cuando me quejaba con nuestros padres, ella ponía cara de inocencia.
Olivia solo está siendo dramática otra vez, decía, y ellos le creían. Philip no era activamente malo, simplemente indiferente. Como hermano mayor, podría haberme protegido del acoso de Sofía, pero eligió mantenerse al margen. Vivía en su propio mundo de deportes y popularidad, demasiado ocupado para notar el sufrimiento silencioso de su hermana pequeña. La única persona que me mostró amor genuino fue mi abuela, Eleanor, la madre de mi madre. La abuela Eleanor vivía a 1 hora de distancia y nos visitaba una vez al mes. Durante esas visitas, me sentía vista por primera vez. Tienes una chispa especial, Olivia, me decía mientras horneábamos galletas juntas en la cocina. Un día, el mundo verá lo que yo veo en ti. Me traía libros porque notaba cuánto me encantaba leer, a diferencia de mis padres, que veían mi hábito de lectura como antisocial. Ella asistía a mis ferias de ciencias y presentaciones escolares, sentándose en primera fila y sonriendo con orgullo. Con la abuela Eleanor no tenía que competir por atención o cariño. Era algo dado libremente. En la escuela, sobresalía académicamente. Mis maestros elogiaban mi inteligencia y creatividad. Pero en casa, esos logros eran minimizados. La inteligencia de libros solo te llevará hasta cierto punto en la vida, decía mi padre cuando le mostraba mis calificaciones. Necesitas desarrollar habilidades sociales como tu hermana si quieres tener éxito. Intenté unirme a clubes y actividades para ganarme su aprobación. Me inscribí en el equipo de debate como Sofía, pero cuando avancé a regionales, mis padres estaban demasiado ocupados para asistir. Probé con el fútbol, esperando que mi padre mostrara el mismo entusiasmo que tenía por los deportes de Philip. Pero cuando logré entrar al equipo, se limitó a comentar que los deportes femeninos no eran tan competitivos como los masculinos. Para cuando llegué a la secundaria, ya me había resignado a ser invisible en mi propia familia. Me concentré en mis estudios, sabiendo que la educación sería mi boleto a la libertad. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca local, ahorrando cada dólar para la universidad. Solicité becas en secreto, decidida a forjar mi propio camino. Cuando llegaron cartas de aceptación de universidades de élite, incluidas Yale y Stanford, mis padres parecían sorprendidos, como si nunca hubieran considerado que yo fuera capaz de tales logros. Su reacción fue, en el mejor de los casos, tibia. Esas escuelas son muy caras, fue el primer comentario de mi padre, y muy lejos de casa. Detecté una nota de alivio en su voz al pensar en mi partida. Confirmaba lo que siempre había sospechado, yo era una obligación, no una hija amada. Ese día mi corazón se rompió un poco más, pero también se fortaleció mi determinación de construir una vida en la que sería valorada. Poco sabía entonces que la peor traición aún estaba por venir y que la verdadera naturaleza de mi lugar en la familia se revelaría de la manera más cruel posible. El momento decisivo que destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre mi familia llegó cuando tenía 23 años. Me había graduado de Stanford con honores, obteniendo un título en informática con especialización en ciberseguridad. Había conseguido un trabajo en una startup tecnológica en San Francisco, mi primer paso hacia la independencia. Estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, finalmente podría ganarme el respeto de mi familia a través de mis logros. Entonces llegó la llamada. La abuela Eleanor había fallecido inesperadamente de un ataque al corazón. Estaba devastada. La única persona que me había hecho sentir amada y valorada se había ido. Volé inmediatamente a Chicago para el funeral, con el corazón cargado de dolor. El funeral fue un acto sombrío con parientes que apenas conocía, ofreciendo condolencias y compartiendo recuerdos de mi abuela. Durante el servicio, me senté sola en la primera fila, mientras mis padres, Philip y Sofía, se acurrucaban juntos, presentando un frente unido de duelo familiar. Nadie pensó en preguntar si yo estaba bien, a pesar de saber lo cercana que había sido a la abuela Eleanor. Después del servicio, la familia se reunió en la casa de mis padres. La lectura del testamento estaba programada para esa tarde. Me senté en silencio en un rincón de la sala, hojeando un álbum de fotos de la abuela Eleanor, intentando procesar mi pérdida. Cuando llegó el abogado, todos se reunieron en el comedor. Mientras leía el testamento, la mayoría de los bienes y pertenencias se distribuyeron como era de esperar. La casa de la abuela Eleanor fue para mi madre, su coche para Philip y su colección de joyas para Sofía. Entonces vino la sorpresa. A mi querida nieta, Olivia, leyó el abogado, le dejo el anillo de rubí de mi abuela y la suma de 5,000 pesos. Siempre fuiste especial para mí y sé que me enorgullecerás.
La habitación quedó en silencio. Luego, mi madre dejó escapar una risita despectiva. $5,000 y su viejo anillo. ¿Eso es todo? Me quedé atónita por su reacción. Yo no esperaba nada y estaba profundamente conmovida por el gesto de la abuela Eleanor. El anillo de rubí era una reliquia familiar que había pertenecido a mi tatarabuela. No era el valor monetario lo que importaba para mí, sino el sentimiento detrás de ello. El rostro de mi padre se tornó de un alarmante tono rojo. «Que esto es indignante», balbuceó. Eleanor siempre favoreció a Olivia por alguna razón. ¿Por alguna razón?, repetí, encontrando mi voz. Tal vez porque fue la única que alguna vez me mostró algo de bondad en esta familia. Fue entonces cuando todo explotó. Años de resentimiento y secretos salieron a la luz. ¿Quieres hablar de bondad?, y gritó mi padre. Te acogimos cuando nadie más lo haría. Te dimos un hogar y oportunidades educativas con las que la mayoría de los niños solo podrían soñar. ¿Y esta es la gratitud que recibimos?, la confusión me invadió. ¿Acogerme? ¿De qué estás hablando? Mi madre le lanzó a mi padre una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Tú ni siquiera eres nuestra hija, escupió él. Tenías 2 años cuando te adoptamos después de que tu madre muriera. Lisa era la compañera de cuarto de Elaine en la universidad. Te tuvo fuera del matrimonio y luego murió en un accidente de auto. No había padre en la foto, ni otra familia dispuesta a hacerse cargo de ti. Así que lo hicimos nosotros, por bondad de corazón. El cuarto giraba a mi alrededor. ¿Adoptada? Esto no podía ser real. Miré a mi madre, suplicando en silencio que lo negara. En su lugar, suspiró. Íbamos a decírtelo cuando fueras mayor, pero nunca pareció el momento adecuado. 23 años y nunca había sido el momento adecuado para decirme la verdad sobre mi propia identidad. Todos esos años sintiendo que no encajaba, que era diferente de alguna manera, de pronto tenían un sentido terrible. ¿Entonces he estado viviendo una mentira toda mi vida?, susurré. ¿Todos lo sabían menos yo? La mayoría de la familia lo sabía, dijo Sofía encogiéndose de hombros. No era exactamente un secreto. Simplemente no hablábamos de ello. No era un secreto para nadie, excepto para mí, la persona cuya vida era. Sentí náuseas. ¿Por qué la abuela Eleanor le dejó el anillo a Olivia de todas formas?, preguntó Philip al abogado. Debería quedarse con la familia de sangre. Familia de sangre. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. La señora Eleanor mencionó específicamente que Olivia debía tener el anillo porque, en sus palabras, la verdadera familia se trata de amor, no de sangre, respondió el abogado con incomodidad. Eso volvió a encender a mi padre. Esa vieja siempre intentó socavar nuestra crianza, llenándole la cabeza a Olivia con tonterías, haciéndole creer que era especial cuando nosotros intentábamos que fuera realista sobre su lugar en el mundo. ¿Mi lugar?, pregunté, alzando la voz. ¿Y cuál exactamente es mi lugar en esta familia? Deberías estar agradecida de que siquiera te acogimos, intervino Sofía. ¿Sabes cuántos huérfanos terminan en el sistema? Tú tuviste privilegios con los que la mayoría solo puede soñar. Miré a mi hermana, viéndola con claridad por primera vez. Privilegios como que me recordaran constantemente que no era tan buena como tú o como Philip. Como que olvidaran mis cumpleaños y que ignoraran mis logros. ¿Esos tipos de privilegios? ¿Ves? Por esto nunca te lo dijimos, dijo mi madre. Sabíamos que ibas a reaccionar emocionalmente en lugar de racionalmente. Descubrir que toda mi vida ha sido una mentira me parece una razón bastante razonable para estar emocional, repliqué. Mi padre se levantó, imponente sobre la mesa. Oh, basta ya. No permitiré que le hables así a tu madre bajo mi techo. Si no puedes mostrar algo de gratitud por todo lo que hemos hecho por ti, entonces quizá deberías irte. Miré alrededor de la mesa los rostros de las personas a las que había llamado familia durante 23 años. Ninguno salió en mi defensa. Ni siquiera Philip, que siempre había sido el menos antagónico conmigo. En ese momento, tomé mi decisión. Está bien, dije en voz baja, recogiendo mi bolso. Me iré. Pero primero quiero saber una cosa. ¿Hubo algo real? ¿Alguna vez me amaron de verdad,
¿O solo fui un caso de caridad del que luego se arrepintieron? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Salí de esa casa y nunca miré atrás. La exclusión de la vida familiar se volvió oficial después de ese día. No me invitaron a Acción de Gracias ese año, ni a Navidad, ni a ninguna reunión familiar posterior. Veía fotos en redes sociales de reuniones familiares, celebraciones navideñas y eventos importantes, todo sin mí. Sofía ocasionalmente publicaba fotos con subtítulos como reunión familiar completa o tan bendecida de tener a todos los que amo en un solo lugar. Recordatorios puntuales de que yo no era considerada parte de ese todos. Había correos electrónicos de mi padre, fríos y formales, pidiéndome que no los contactara y que respetara la privacidad de la familia, como si yo fuera una extraña que pudiera acosarlos, y no alguien que había vivido como su hija durante más de 2 décadas. El dolor más grande llegó cuando vi fotos de mis padres asistiendo con orgullo a la boda de Philippe, más tarde, al nacimiento del primer hijo de Sofía. Momentos de los que yo debería haber formado parte, borrados de la narrativa familiar tan completamente como si nunca hubiera existido. Con los 5,000 pesos de la abuela Eleanor y su anillo de rubí como mi única herencia, corté todos los lazos y juré construir una vida tan exitosa que algún día se arrepentirían de haberme desechado. Lo que no sabía era cuán dramáticamente se cumpliría ese juramento. Con solo 5,000 pesos a mi nombre y un anillo de rubí que juré nunca vender, llegué a San Francisco decidida a forjar un nuevo comienzo. El dinero no duraría mucho en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, así que tuve que ser estratégica. Encontré un diminuto apartamento en un vecindario poco atractivo, compartido con otras 2 jóvenes que encontré a través de un tablón de anuncios en una cafetería local. Mi parte de la renta consumió casi la mitad de mis ahorros de inmediato. Alice era enfermera y trabajaba turnos nocturnos, y Jordan era estudiante de posgrado en literatura. Ambas estaban demasiado ocupadas con sus propias vidas como para entrometerse en la mía, lo cual me venía perfecto. El apartamento era estrecho, con apenas espacio para una cama individual y un pequeño escritorio en mi habitación. La cocina apenas funcionaba y compartíamos un solo baño entre las 3. Era un contraste enorme con la cómoda casa suburbana en la que había crecido, pero era mía, y en eso había libertad. Conseguí un trabajo de nivel inicial como especialista en soporte técnico en una pequeña empresa de software. El salario era mínimo, apenas cubría mis gastos, pero era un pie dentro de la industria tecnológica. Mis días consistían en atender llamadas de usuarios frustrados, resolver problemas básicos y documentar incidencias para el equipo de desarrollo. Era un trabajo monótono que no aprovechaba mi educación ni mis habilidades. Pero lo afronté con determinación. Está sobrecalificada para este puesto, comentó mi supervisor durante mi revisión a los 3 meses. Pero aprecio tu ética de trabajo. Sigue así y habrá oportunidades de ascenso. Yo no quería esperar un ascenso gradual. Cada noche, después de terminar mi turno, regresaba a mi diminuta habitación y pasaba horas enseñándome a mí misma lenguajes de programación adicionales y protocolos de ciberseguridad. Me inscribí en cursos gratuitos en línea, participé en retos de programación y construí pequeños proyectos para mejorar mi portafolio. Dormir se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Pero cada hora de trabajo era una inversión en mi futuro. Para ahorrar dinero, vivía a base de fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní. Me cortaba el pelo yo misma, compraba ropa en tiendas de segunda mano y caminaba kilómetros para evitar pagar transporte público cuando el clima lo permitía. Cada dólar ahorrado era un dólar que podía mantenerme independiente de la familia que me había rechazado. 6 meses después de mi autoimpuesto exilio, asistí a un taller tecnológico gratuito en la biblioteca pública. El tema eran las amenazas emergentes en ciberseguridad, un área en la que me había estado enfocando en mis estudios. La presentadora era la profesora Diana Chen, una reconocida experta del campo de Berkeley. Me senté en la última fila, absorbiendo cada palabra de su presentación y tomando notas detalladas sobre conceptos que quería investigar más a fondo. Cuando la presentación formal terminó y la multitud comenzó a dispersarse, reuní valor y me acerqué a ella con una pregunta específica sobre protocolos de encriptación que había mencionado. La profesora Diana se sorprendió por la naturaleza técnica de mi pregunta. Esa es una observación muy perspicaz, dijo. La mayoría no habría captado ese matiz. ¿Estás trabajando en el campo? Le expliqué mi formación y situación actual, omitiendo cuidadosamente los detalles personales sobre mi familia. Algo en los ojos amables de la profesora Diana y en su escucha atenta me hizo sentir vista de una forma que no había experimentado desde la abuela Eleanor.
Tienes una buena mente para este trabajo, me dijo después de nuestra conversación. El próximo mes organizaré un hackathon en Berkeley. Deberías venir. Ese hackathon cambió la trayectoria de mi carrera. Trabajando con un equipo de desconocidos, ayudé a identificar una vulnerabilidad significativa en una aplicación financiera popular. Nuestra solución ganó el tercer lugar, lo más importante, llamó la atención de varios profesionales de la industria. La profesora Diana se convirtió en mi mentora no oficial, invitándome a más eventos y recomendándome recursos para seguir aprendiendo. Tienes una perspectiva única sobre la seguridad, me dijo después de que compartiera algunas de mis ideas. Ves vulnerabilidades que otros pasan por alto porque piensas de manera diferente. Bajo su guía, empecé a desarrollar un concepto para un nuevo enfoque en la protección de datos, uno que se enfocaba en patrones de comportamiento en lugar de los sistemas tradicionales de contraseñas. La idea tenía potencial, pero convertirla en un producto viable requeriría recursos que no tenía. Deberías considerar buscar inversionistas, sugirió la profesora Diana. Este concepto podría revolucionar la seguridad de los datos personales. El mundo del capital de riesgo y la financiación de startups me era completamente ajeno. Pasé semanas investigando, preparando un plan de negocios y practicando mi presentación. La profesora Diana me presentó a algunos de sus contactos, pero las respuestas fueron tibias en el mejor de los casos. El concepto es interesante, pero no tienes historial. Vuelve cuando tengas un prototipo funcional. Normalmente invertimos en fundadores con más experiencia. Rechazo tras rechazo se acumulaban. 27 inversionistas me dijeron que no, cada negativa repitiendo los mismos ecos de los rechazos que había enfrentado en mi familia. Pero, a diferencia de entonces, me negué a aceptar que no era lo suficientemente buena. Para sostenerme económicamente mientras perseguía mi visión, tomé un segundo trabajo como camarera en un bar popular entre la comunidad tecnológica. La ironía no se me escapaba. Servía tragos a emprendedores exitosos cuyo círculo anhelaba desesperadamente unirme. Los turnos nocturnos eran agotadores después de días completos en mi trabajo de soporte técnico, pero me daban ingresos adicionales y, de forma inesperada, oportunidades de establecer contactos. Una noche, un cliente llamado Travis dejó una propina generosa después de que tuviéramos una breve conversación sobre el futuro de la privacidad digital. Regresó la semana siguiente y me hizo más preguntas sobre mis antecedentes e ideas. Después de varias de esas conversaciones, reveló que era un inversionista ángel especializado en startups de ciberseguridad. Y te he estado probando, admitió, viendo si realmente sabes de lo que hablas o si solo eres otra persona con grandes discursos y sin sustancia. Eres auténtica. Déjame ver tu plan de negocios. 2 semanas después, recibí una inversión de $200,000 para desarrollar un prototipo de mi sistema de seguridad. Era solo una fracción de lo que las startups consolidadas recibían normalmente, pero fue suficiente para renunciar a mi trabajo de soporte técnico y dedicarme por completo a construir mi producto. Mantuve el trabajo de bartender los fines de semana, tanto por el dinero extra como para mantenerme con los pies en la tierra. El proceso de desarrollo fue agotador. Alquilé una pequeña oficina y trabajaba de 16 a 18 horas al día, 7 días a la semana. Hubo desafíos técnicos que no había anticipado y que me obligaban a aprender nuevas habilidades sobre la marcha. Hubo momentos de duda, cuando el código no funcionaba o cuando un protocolo de seguridad fallaba en las pruebas. Durante esos momentos oscuros, sostenía el anillo de rubí de la abuela Eleanor y recordaba sus palabras: "Tienes una chispa especial, Olivia". La soledad fue quizá el aspecto más difícil. Aunque tenía conocidas como la profesora Diana y mis compañeras de cuarto, no tenía amigas cercanas, nadie con quien celebrar pequeñas victorias o que me brindara consuelo durante los tropiezos. Había levantado muros a mi alrededor tras la traición de mi familia, con miedo de dejar entrar a alguien lo suficiente como para herirme otra vez. Hubo noches en las que lloraba hasta dormir, exhausta y abrumada. Noches en las que me preguntaba si estaba en una misión inútil, intentando demostrar mi valía a personas que habían dejado claro que no les importaba. Pero cada mañana me levantaba y volvía a mi código, impulsada por una determinación que se fortalecía con cada obstáculo superado. Tras 8 meses de desarrollo, tenía un prototipo funcional. Era rudimentario, pero demostraba la funcionalidad central de mi concepto de seguridad. Travis organizó una demostración para un grupo de inversionistas más consolidados, y esta vez quedaron impresionados. Este enfoque de autenticación conductual es realmente innovador, comentó uno de ellos. Con el refinamiento adecuado,
podría ser un cambio radical para la seguridad del consumidor. Esa demostración aseguró una nueva ronda de financiamiento, suficiente para contratar a 3 empleados y mudarnos a una oficina adecuada. Secure Now nació oficialmente y, con ello, el primer paso hacia la construcción del imperio que algún día haría que mi familia lamentara su decisión de apartarme. El lanzamiento del primer producto comercial de Secure Now superó incluso mis proyecciones más optimistas. Nuestro sistema de autenticación conductual llamó la atención de varias publicaciones tecnológicas importantes, con TechCrunch describiéndolo como un enfoque revolucionario para la seguridad de los datos personales en un panorama digital cada vez más vulnerable. En 6 meses, ya teníamos acuerdos de licencia con 3 empresas de la lista Fortune 500 que querían integrar nuestra tecnología en sus productos. A medida que la empresa crecía, también lo hacía mi confianza. Pasamos de nuestra pequeña oficina a ocupar un piso completo en un edificio del centro de San Francisco. Mi equipo de 3 creció a 15, luego a 30, y después a más de 100 empleados en solo 2 años. Cada contratación era cuidadosamente seleccionada, no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su pasión e integridad. Estaba construyendo más que una empresa, estaba creando la familia que nunca tuve. «Has creado algo especial aquí», comentó Diana durante una visita a nuestras nuevas oficinas. Ella había pasado de ser mi mentora a mi amiga, una de las pocas personas que conocía la verdad sobre mi pasado. Y no me refiero solo a la tecnología. Tenía razón. La cultura en Secure Now se construyó sobre el respeto, la colaboración y el reconocimiento de los logros, grandes o pequeños. Cada hito se celebraba, cada cumpleaños se reconocía. Me aseguré de que nadie se sintiera invisible o poco apreciado como me había sucedido a mí durante tantos años. Nuestro segundo producto, una plataforma de comunicación segura que utilizaba nuestro sistema de autenticación patentado, atrajo la atención de agencias gubernamentales y corporaciones internacionales preocupadas por el espionaje industrial. Los contratos que siguieron impulsaron la valoración de Secure Now a más de 100 millones de pesos apenas 3 años después de nuestra fundación. El éxito financiero trajo cambios también a mi vida personal. Me mudé de mi apartamento compartido a un lujoso condominio con vista a la bahía. Reemplacé mi guardarropa de tiendas de segunda mano por ropa de diseñador, no por vanidad, sino porque aprendí que en el mundo de los negocios la apariencia importa. Si quería ser tomada en serio, intercambié mi laptop de 10 años por tecnología de vanguardia y mi pase de autobús por un Tesla. Sin embargo, a pesar de estas mejoras materiales, persistía un vacío que no podía llenar. Cada noche regresaba a mi hermoso pero silencioso condominio, con sus vistas panorámicas y muebles caros, y me sentía absolutamente sola. El éxito era un compañero frío. En el 5º aniversario de la fundación de Secure Now, logramos nuestro mayor contrato hasta la fecha, $200 millones para renovar la infraestructura de seguridad de un consorcio de bancos internacionales. La celebración en la oficina fue jubilosa, con champaña fluyendo y empleados vitoreando mientras anunciaba bonos para todos. Pero cuando la fiesta terminó y todos se fueron a sus casas con sus familias, yo regresé sola a mi condominio y abrí una botella de vino. Mientras bebía en el balcón, me encontré desplazándome por las redes sociales, un hábito que en su mayoría había dejado, pero que ocasionalmente retomaba en momentos de debilidad. Había una nueva publicación de Sofía, una reunión familiar en la casa del lago de mis padres. Tradición anual de la familia Sullivan. Tan bendecida de tener a todos juntos. El subtítulo decía, todos, excepto yo, por supuesto. Cerré la aplicación y tomé una decisión. Si no podía tener a la familia en la que nací, crearía una vida tan plena y significativa que su ausencia ya no importaría. Al día siguiente, comencé a buscar un hogar permanente, un lugar que pudiera convertirse en mi santuario. Tras semanas de búsqueda, encontré una extensa propiedad en Atherton, el vecindario más exclusivo del área de Silicon Valley. La propiedad, de 15 millones de pesos, incluía una casa principal con 7 dormitorios, una casa de huéspedes, una piscina y amplios jardines en 3 acres de terreno. ¿Estás segura de esta compra?, preguntó mi asesor financiero. Es una inversión considerable para una sola persona. Estoy segura, respondí. Esto no es solo una casa. Es una declaración. Pasé los siguientes 6 meses renovando la propiedad a mis especificaciones exactas. El comedor formal fue convertido en una oficina en casa de última generación.
Una ala de la casa se transformó en una biblioteca llena de miles de libros, cumpliendo mi sueño de la infancia de tener mi propia biblioteca personal como la de La Bella y la Bestia. Mi cuento de hadas favorito mientras crecía. Cada habitación fue cuidadosamente diseñada para reflejar diferentes aspectos de mi personalidad e intereses. Las paletas de colores eran cálidas y acogedoras. Los muebles, elegantes pero cómodos. A diferencia del minimalismo frío de mi condominio en San Francisco, esta casa estaba pensada para vivirse, para crear recuerdos. La joya de la propiedad era el jardín. Contraté a un reconocido arquitecto paisajista para crear un jardín inglés con senderos serpenteantes, bancos escondidos y flores durante todo el año. Era el tipo de jardín que a la abuela Eleanor le habría encantado, y coloqué un pequeño banco conmemorativo con su nombre en un rincón tranquilo rodeado de sus flores favoritas. A medida que Secure Now continuaba expandiéndose, ahora con más de 500 empleados y oficinas en 5 países, hice un esfuerzo consciente por equilibrar mi éxito profesional con mi crecimiento personal. Me uní a juntas de organizaciones benéficas, enfocándome particularmente en aquellas que apoyaban a niños en hogares de acogida y huérfanos. Establecí un fondo de becas para estudiantes de informática de entornos desfavorecidos. Comencé a ser mentora de mujeres jóvenes que ingresaban al campo tecnológico, decidida a ayudarlas a evitar algunos de los obstáculos que yo había enfrentado. A través de estas actividades, poco a poco construí un círculo de amigos que no sabían nada sobre mi pasado y me aceptaban por quien era ahora. Estaba Travis, mi primer inversionista, que se había convertido en un asesor de confianza y compañero de vela los fines de semana. Diana, por supuesto, seguía siendo una presencia constante, ahora trayendo a su esposo e hijos a cenas regulares en mi casa. Jordan, mi antigua compañera de cuarto, había terminado su doctorado y ahora enseñaba literatura en Stanford. Nos reuníamos mensualmente para tomar café y discutir libros. También estaba mi equipo ejecutivo, Leila, mi brillante directora de tecnología, Marcus, el director financiero, cuyo manejo cuidadoso había ayudado a aumentar el valor de nuestra compañía, y Derek, nuestro director de operaciones, cuyas habilidades organizativas mantenían todo funcionando sin problemas. Habían comenzado como empleados, pero con los años se habían convertido en algo más, personas en las que confiaba y respetaba. Esta familia cuidadosamente construida por elección ayudaba a llenar parte del vacío, pero aún había momentos en los que el pasado se colaba. Tarde en la noche, a veces me encontraba hojeando un viejo álbum de fotos que había conservado de mi infancia, una de las pocas posesiones que me llevé al dejar la casa de mis padres. Los rostros sonrientes en esas fotos parecían pertenecer a extraños. Personas que alguna vez pensé que me amaban, pero que habían demostrado lo contrario. 10 años después de fundar Secure Now, llevé la empresa a la bolsa. La OPI fue un éxito rotundo, convirtiéndome en multimillonaria de la noche a la mañana, al menos en el papel. Mi rostro apareció en la portada de revistas de negocios con titulares como La reina de la seguridad, como Olivia Sullivan construyó un imperio tecnológico desde cero. Si mi familia biológica vio esos artículos, nunca se comunicó conmigo. Su silencio era a la vez un alivio y una herida persistente. En el 15º aniversario del día en que fui expulsada de mi familia, organicé una gala benéfica en mi finca de Atherton. El evento recaudó más de 10 millones de pesos para organizaciones de acogida infantil, una causa que se había vuelto profundamente personal para mí. Mientras me dirigía a la multitud de élites de Silicon Valley, políticos y celebridades que habían pagado miles de dólares por el privilegio de asistir, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que me había traído hasta aquí. De una joven confundida y herida con apenas 5,000 pesos y un anillo de rubí a mi nombre, me había transformado en una de las mujeres más poderosas de la tecnología. La mansión que me rodeaba, el respeto de mis colegas, el impacto de mi trabajo benéfico, todo servía como testimonio de lo que había logrado, a pesar de, o quizás gracias a, ser descartada por quienes deberían haberme amado más. Y sin embargo, a pesar de todo mi éxito, quedaba en mí una pequeña parte herida que todavía se preguntaba por qué nunca había sido suficiente para ellos. Esa parte estaba a punto de recibir una respuesta inesperada cuando, al día siguiente, mi sistema de seguridad me alertó de visitantes en mi puerta. Era una tranquila mañana de domingo, del tipo que atesoraba tras semanas ocupadas de reuniones y viajes de negocios. Estaba disfrutando una taza de café en mi terraza, aún en mis pijamas de seda, mirando a los colibríes revolotear alrededor de los bebederos que había instalado por todo el jardín. La tranquilidad se rompió con el timbre de mi sistema de seguridad, indicando visitantes en la entrada principal.
Molesta por la interrupción inesperada, tomé mi tableta para revisar la cámara de seguridad. Lo que vi hizo que la taza de café se me resbalara de las manos y se rompiera contra el suelo de piedra. Allí estaban, parados en mi puerta como fantasmas de una vida pasada. Mi padre, Walter, ahora en sus años 70, su cabello oscuro completamente canoso, su alta figura ligeramente encorvada por la edad. Mi madre, Elaine, a su lado, con el rostro más arrugado de lo que recordaba, pero aún con el mismo collar de perlas que había usado desde que tenía memoria. Philip, de pie un poco detrás, más pesado, con su antigua complexión atlética suavizada por la mediana edad. Y Sofía, aún impecablemente vestida y arreglada, su cabello rubio ahora cuidadosamente iluminado para ocultar las canas, con 2 niños aferrados a sus manos. Un niño que parecía de unos 10 años y una niña de quizás 8. 15 años. 15 años de silencio, de exclusión, de fingir que yo no existía. Y ahora estaban allí, de pie en la entrada de la vida que yo había construido sin ellos. Mi primer instinto fue ignorarlos, dejarlos esperar en la puerta hasta que se cansaran y se fueran. Pero la curiosidad ganó. ¿Qué podría haberlos traído aquí después de todo este tiempo? ¿Qué podrían querer de mí ahora? Con manos temblorosas, presioné el botón del intercomunicador. ¿Puedo ayudarlos?, pregunté, con la voz cuidadosamente neutral. Olivia, somos mamá y papá, la voz de mi madre crepitó a través del altavoz. Y Philip y Sofía. Esperábamos que pudiéramos hablar contigo. ¿Hablar conmigo después de 15 años de silencio? Debería haber dicho que no. Debería haberles dicho que se fueran y que nunca volvieran. Pero alguna parte profundamente enterrada en mí, esa niña pequeña que siempre había anhelado la aprobación de su familia, me hizo presionar el botón para abrir la reja. Corrí a mi habitación para cambiarme, poniéndome unos jeans y una blusa sencilla, pasándome un cepillo por el cabello. No quería parecer que me había esforzado por ellos, pero tampoco quería que se notara que su llegada me había tomado desprevenida. Cuando sonó el timbre de la puerta, ya me había recompuesto, al menos por fuera. Abrí la puerta principal con lo que esperaba fuera una expresión de leve interés, en lugar del torbellino emocional que me consumía por dentro. Los 5 estaban en mi puerta, mirando la gran fachada de mi casa con un asombro mal disimulado. Olivia, dijo mi madre, adelantándose con los brazos extendidos como para abrazarme. Te ves maravillosa. Yo retrocedí ligeramente, evitando el abrazo. Gracias, respondí con frialdad. Esto es inesperado. Hemos estado tratando de encontrar el momento adecuado para acercarnos, dijo mi padre, con una voz más suave de lo que recordaba. Cuando vimos el artículo sobre tu gala benéfica en el Wall Street Journal, pensamos que quizá era hora de reconectar. El Wall Street Journal. Por supuesto. No habían venido porque me extrañaran ni porque lamentaran sus acciones. Habían venido porque habían visto pruebas de mi riqueza y éxito en una publicación nacional. Por favor, pasen, dije, mi hospitalidad en piloto automático. Aún mientras mi mente procesaba esa revelación, los guié por el gran vestíbulo con pisos de mármol y una escalera majestuosa hacia la sala principal, donde ventanales de piso a techo daban al jardín y la piscina. «Oh, vaya casa», dijo Philip, silbando suavemente al contemplar los muebles a medida y las obras de arte originales en las paredes. «Y gracias», respondí simplemente, señalando los sofás de cuero italiano para que se sentaran. «¿Puedo ofrecerles algo de beber? ¿Café, agua?» «El café estaría bien», dijo mi madre, sentándose en el borde del sofá como si temiera comprometerse del todo a estar en mi casa. Usé la excusa de preparar café para escapar un momento a la cocina, apoyándome en la encimera y respirando hondo para tranquilizarme. Había imaginado este escenario incontables veces a lo largo de los años, fantaseado sobre lo que diría si alguna vez volvían a aparecer en mi vida. Pero ahora que estaba ocurriendo, me sentía desprevenida, vulnerable de una manera en que no me había sentido en años. Cuando regresé con una bandeja de café en mi porcelana más fina, una pequeña muestra de riqueza que no pude resistir, los niños exploraban la sala mientras los adultos permanecían en un silencio incómodo. «Estos son mis hijos», dijo Sofía cuando dejé la bandeja. «Jack y Emma». Asentí hacia los niños, que me miraban con ojos curiosos. «Hola», dije, sin estar segura de cómo interactuar con estos sobrinos que nunca había conocido. ¿Les habría contado Sofía sobre mí? ¿Sabían que tenían una tía borrada de las fotos y conversaciones familiares?
Son hermosos, dije, porque parecía la respuesta esperada. Te hemos extrañado, Olivia, dijo mi madre, con lágrimas formándose en sus ojos. La actuación era casi convincente. Todos estos años hemos pensado en ti. ¿De veras? Pregunté, con la voz firme a pesar de la ira que hervía bajo la superficie. Eso es interesante, porque no he recibido ni una tarjeta de cumpleaños ni un saludo de Navidad en 15 años. No sabíamos cómo acercarnos, dijo mi padre. Después de cómo terminaron las cosas, no sabíamos si querrías escucharnos. Podrían haberlo intentado, señalé. Mi correo electrónico no ha cambiado. Mi empresa no es precisamente difícil de encontrar. Hemos estado siguiendo tu carrera, intervino Philip. Leyendo sobre tu éxito. Estamos muy orgullosos. ¿Orgullosos? Repetí la palabra, saboreando la amarga en mi lengua. ¿Ahora están orgullosos? ¿No cuando me gradué con honores? ¿No cuando inicié mi empresa? ¿No cuando necesitaba apoyo y ánimo? Solo ahora, cuando tengo una mansión y una empresa valorada en miles de millones. Ahora están orgullosos. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Los niños percibieron la tensión y se acercaron a su madre, que los rodeó con brazos protectores. Olivia, dijo mi padre tras un momento, aclarando la garganta. No solo vinimos a reconectar, aunque ciertamente es nuestra esperanza. También vinimos porque, bueno, podríamos necesitar tu ayuda. Y ahí estaba. La verdadera razón de su repentina aparición en mi vida. ¿Qué clase de ayuda? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Ayuda financiera, admitió mi padre, teniendo al menos la gracia de parecer avergonzado. Mi empresa quebró el año pasado. La recesión nos golpeó fuerte. Y a mi edad, encontrar un nuevo empleo ha sido difícil. Perdí mi trabajo en el sector tecnológico hace 6 meses, añadió Philip. He estado trabajando como freelance, pero no es estable, y estoy pasando por un divorcio. Y Harold me dejó por su secretaria, dijo Sofía en voz baja, asegurándose de que sus hijos no escucharan. La historia clásica. El acuerdo aún está en negociación y mis honorarios legales son astronómicos. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Estas personas que me habían expulsado cuando no tenía nada y ahora volvían cuando lo tenía todo. La audacia era sobrecogedora. Pensábamos, continuó mi padre, aparentemente confundiendo mi silencio con consideración, que quizá podrías ayudarnos a reiniciar el negocio familiar. Un préstamo de unos 2 millones nos permitiría restablecernos y crear algo de lo que toda la familia pudiera ser parte. ¿Toda la familia? Repetí. Son hermosos, dije, porque parecía la respuesta esperada. Te hemos extrañado, Olivia, dijo mi madre, con lágrimas formándose en sus ojos. La actuación era casi convincente. Todos estos años hemos pensado en ti. ¿De veras? Pregunté, con la voz firme a pesar de la ira que hervía bajo la superficie. Eso es interesante, porque no he recibido ni una tarjeta de cumpleaños ni un saludo de Navidad en 15 años. No sabíamos cómo acercarnos, dijo mi padre. Después de cómo terminaron las cosas, no sabíamos si querrías escucharnos. Podrían haberlo intentado, señalé. Mi correo electrónico no ha cambiado. Mi empresa no es precisamente difícil de encontrar. Hemos estado siguiendo tu carrera, intervino Philip. Leyendo sobre tu éxito. Estamos muy orgullosos. ¿Orgullosos? Repetí la palabra, saboreando la amarga en mi lengua. ¿Ahora están orgullosos? ¿No cuando me gradué con honores? ¿No cuando inicié mi empresa? ¿No cuando necesitaba apoyo y ánimo? Solo ahora, cuando tengo una mansión y una empresa valorada en miles de millones. Ahora están orgullosos. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Los niños percibieron la tensión y se acercaron a su madre, que los rodeó con brazos protectores. Olivia, dijo mi padre tras un momento, aclarando la garganta. No solo vinimos a reconectar, aunque ciertamente es nuestra esperanza. También vinimos porque, bueno, podríamos necesitar tu ayuda. Y ahí estaba. La verdadera razón de su repentina aparición en mi vida. ¿Qué clase de ayuda? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Ayuda financiera, admitió mi padre, teniendo al menos la gracia de parecer avergonzado.
Mi empresa quebró el año pasado. La recesión nos golpeó fuerte. Y a mi edad, encontrar un nuevo empleo ha sido difícil. Perdí mi trabajo en el sector tecnológico hace 6 meses, añadió Philip. He estado trabajando como freelance, pero no es estable, y estoy pasando por un divorcio. Y Harold me dejó por su secretaria, dijo Sofía en voz baja, asegurándose de que sus hijos no escucharan. La historia clásica. El acuerdo aún está en negociación y mis honorarios legales son astronómicos. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Estas personas que me habían expulsado cuando no tenía nada y ahora volvían cuando lo tenía todo. La audacia era sobrecogedora. Pensábamos, continuó mi padre, aparentemente confundiendo mi silencio con consideración, que quizá podrías ayudarnos a reiniciar el negocio familiar. Un préstamo de unos 2 millones nos permitiría restablecernos y crear algo de lo que toda la familia pudiera ser parte. ¿Toda la familia? Repetí. Y sí, dijo mi madre con entusiasmo. Tú también podrías ser parte, por supuesto. Aunque imagino que estás demasiado ocupada con tu propia empresa, pero podrías ser socia silenciosa y ayudar a asegurar el futuro de tus sobrinos. Señaló a los niños, un movimiento calculado para tocar fibras sensibles que no estaba segura de seguir teniendo. Por supuesto, te lo devolveríamos, añadió mi padre, con intereses. Y quizá podrías considerar asignar algunas acciones de tu empresa al fideicomiso familiar. Mantenerlo todo en familia, por así decirlo. Las náuseas que sentí fueron abrumadoras. La desfachatez absoluta de aparecer en mi casa después de 15 años de silencio y pedirme no solo dinero, sino también una parte de la empresa que había construido enteramente sin su ayuda ni apoyo. Hablar de familia como si todavía fuera un concepto que me incluyera, pero solo cuando convenía a sus necesidades financieras. Y ya veo, fue todo lo que dije, mientras mi mente ya formulaba una respuesta que nunca olvidarían. Me levanté de mi asiento con calma deliberada, alisando la tela de mis jeans mientras reunía mis pensamientos. La habitación se sentía cargada de tensión. Mi familia me miraba con expresiones que iban desde la esperanza hasta el cálculo apenas disimulado. Por favor, siéntanse cómodos, dije con hospitalidad practicada. El café es importado de una pequeña cooperativa en Colombia. Visité las fincas personalmente el año pasado. Esa mención casual de viajes internacionales, del tipo de estilo de vida en el que uno podía visitar en persona a los productores de café al otro lado del mundo, no pasó desapercibida. Los ojos de mi padre se entrecerraron levemente, recalculando el alcance de mi riqueza. Sofía echó otra mirada a la sala, con renovado interés, como si estuviera tasando mentalmente el valor de cada mueble y obra de arte. Me excusé brevemente y regresé con un álbum de cuero y mi portátil. Colocándolo sobre la mesa de centro, retomé mi asiento frente a ellos, piernas cruzadas, postura relajada pero segura, la misma que adoptaba en las juntas directivas cuando sabía que tenía todas las cartas en la mano. Antes de hablar de acuerdos financieros, dije con voz pareja, creo que deberíamos ponernos al día sobre los últimos 15 años. Después de todo, somos familia, ¿no? Enfaticé la palabra familia lo suficiente como para que quedara claro que reconocía la ironía. Mi madre asintió con entusiasmo. Sí, por supuesto. Tenemos tanto de qué ponernos al día. Empecemos con las reuniones familiares, sugerí, abriendo el álbum. He estado llevándoles la cuenta, ¿saben? Sus expresiones confundidas se transformaron en incomodidad cuando revelé la primera página, una captura de pantalla impresa de una publicación en Facebook de hace 15 años, poco después de nuestra ruptura. Mostraba una cena de acción de gracias en casa de mis padres. El pie de foto decía, agradecidos por la familia, hoy y siempre. Si esto fue 3 meses después de que me dijeran que nunca más los contactara, dije con naturalidad, como si hablara del clima. Noté que estaban todos, más el tío Robert, la tía Linda y sus hijos. Incluso la prima Jessica voló desde Denver. Pasé la página. Navidad del mismo año. Nada mejor que tener a toda la familia reunida en las fiestas. Muy lindo árbol, mamá. ¿Usaste los adornos que hice en primaria o esos los tiraron junto con mis fotos de bebé? Página tras página, les mostré evidencia de la vida que habían vivido sin mí, celebraciones de cumpleaños, graduaciones, bodas, baby showers de los hijos de Sofía, fiestas de aniversario de mis padres. Todo documentado en redes sociales con subtítulos sobre reuniones familiares completas y todos los que amamos en un solo lugar. ¿Por qué tienes todo esto?
Preguntó Sofía, con la voz tensa. Conoce a tu enemigo, respondí con una pequeña sonrisa. Un principio básico de seguridad. Tú me lo enseñaste, papá. Probablemente la lección más valiosa que me diste. Siempre saber con quién estás tratando. Cerré el álbum y abrí mi portátil. Ahora, pasemos a la historia más reciente. Giré la pantalla hacia ellos, mostrando un correo electrónico de mi padre fechado hace 12 años. Lo leí en voz alta, con voz firme. Olivia, debo insistir en que ceses cualquier intento de contactar a los miembros de la familia. Tu madre se molestó mucho con tu tarjeta de Navidad. Hemos seguido adelante con nuestras vidas y esperamos que respetes nuestra privacidad. Walter Sullivan. Levanté la mirada hacia mi padre. Esa fue tu respuesta a la única tarjeta de Navidad que envié después de irme. Una tarjeta simple deseándoles felices fiestas. Sin peticiones de reconciliación, sin acusaciones. Solo una tarjeta. Y esa fue tu respuesta. Él tuvo la decencia de parecer avergonzado, mirando hacia abajo a sus manos. Y esto, continué, desplazándome a otro correo, es de Sofía a su amiga Jenny, en el que accidentalmente me copió, hace 3 años. Lo leí, vi otro artículo sobre mi hermana la genio de la tecnología. Mamá estuvo hablando de, cerré la laptop e incliné mi cuerpo hacia adelante, mirando a cada uno de ellos a los ojos, uno por uno. Durante 15 años han vivido sus vidas como si yo no existiera. Celebraron fiestas, compartieron hitos, se apoyaron mutuamente en las dificultades. Fueron una familia en todo el sentido de la palabra, solo que sin mí. Y esa fue su elección. Me levanté y caminé hasta la ventana, contemplando el jardín que había creado, el banco dedicado a la abuela Eleanor, la única miembro de la familia que realmente me había amado. Ahora vienen aquí, a la casa que construí, a la vida que creé enteramente sin su ayuda, y hablan de familia como si fuera algo que se pudiera tomar y dejar cuando resulta conveniente o rentable. Me giré para enfrentarlos. Quiero ser muy clara. No necesito una familia que solo me quiera cuando tengo algo que ofrecer. No necesito unos padres que solo me reconozcan cuando soy exitosa. No necesito hermanos que se burlen de mí a mis espaldas y luego vengan a pedirme limosna. El color se había drenado del rostro de mi padre. Mi madre lloraba en silencio, no sabía si por remordimiento genuino o por la frustración de que su plan hubiera fracasado. Philip miraba el suelo, y Sofía permanecía rígida, entre la ira y la vergüenza, o ambas cosas. Dicho esto, continué, suavizando un poco mi voz mientras miraba a los niños, que parecían confundidos e incómodos, no creo en castigar a los hijos por los pecados de sus padres. Regresé a mi asiento y me dirigí directamente a ellos. Jackson, Emma, soy su tía Olivia. Nunca nos habíamos visto hasta hoy, pero eso no es culpa de ustedes. Me gustaría conocerlos, si ustedes quieren. Los niños miraron a su madre en busca de orientación, inseguros de cómo responder a esta extraña que afirmaba ser su tía. Y con ese propósito, dije, volviendo la vista a los adultos, no les daré $2 millones para reiniciar un negocio familiar que ya fracasó una vez. No cederé acciones de mi empresa a un fideicomiso familiar. Lo que sí haré es establecer fondos de educación para Jackson y Emma, para asegurar que tengan la oportunidad de asistir a la universidad que elijan cuando llegue el momento. La expresión de Sofía era una mezcla compleja de alivio, decepción y orgullo herido. No necesitamos tu caridad, empezó. Y no es caridad, la interrumpí. Es una inversión en las únicas partes inocentes en esta sala. Los fondos serán administrados por mi equipo financiero y solo podrán utilizarse para gastos educativos. Ustedes no tendrán acceso al dinero. Me puse de pie, señalando que la reunión llegaba a su fin. Esa es mi oferta. Tómenla o déjenla. Mi padre también se levantó, con el rostro enrojecido por una ira familiar. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué exactamente hicieron por mí? Pregunté en voz baja. Recuérdenmelo. Te dimos un hogar cuando nadie más lo haría. Te alimentamos, vestimos, te mandamos a buenas escuelas. Hicieron lo mínimo legal requerido de unos padres, lo corregí. Y se aseguraron de que supiera cada día que era una obligación, no una elección hecha desde el amor. En el momento en que fui lo bastante mayor para ser expulsada, hicieron exactamente eso. Mi madre se levantó también, con lágrimas aún cayendo por su rostro. Olivia, por favor.
cometimos errores. Lo sentimos. ¿Lo sienten por lo que hicieron o lo sienten porque me volví exitosa sin ustedes? Pregunté. Porque esas son dos cosas muy diferentes. Ella no tuvo respuesta. Y creo que es hora de que se vayan, dije con suavidad, pero con firmeza. Mi asistente los contactará sobre los fondos educativos de los niños si deciden aceptarlos. De lo contrario, les deseo lo mejor en sus futuros proyectos. Los acompañé a la puerta, manteniendo la compostura a base de pura fuerza de voluntad. Cuando salían, Sofía se volvió, su expresión era más suave de lo que había visto en décadas. Por lo que valga, dijo en voz baja, estoy orgullosa de lo que has logrado. De verdad lo estoy. Demasiado poco, demasiado tarde. Pero asentí en reconocimiento a sus palabras. Cuida de tus hijos, Sofía, respondí. Ellos merecen algo mejor de lo que nosotros tuvimos. Cerré la puerta sobre mi pasado y me recosté contra ella, permitiendo por fin que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, sino de liberación. Al enfrentar a mi familia, al negarme a ser manipulada por ellos de nuevo, finalmente me había liberado de las últimas cadenas de su aprobación. Saqué mi teléfono y marqué el número de la única persona que sabía que entendería. Y Diana, soy Olivia. ¿Puedes venir? Mi familia acaba de irse y necesito una amiga ahora mismo. Mientras esperaba su llegada, miré a mi alrededor, a la hermosa casa que había creado, a la vida que había construido de la nada más que determinación y la creencia de que merecía algo mejor. Por primera vez, realmente creí que la abuela Eleanor estaría orgullosa de la mujer en la que me había convertido, no solo por mi éxito, sino por haber encontrado la fuerza para defenderme. El sonido de neumáticos en la entrada anunció la llegada de Diana apenas 30 minutos después de mi llamada. Una de las cosas que más valoraba de nuestra amistad era su inquebrantable fiabilidad. Cuando la necesitaba, ella estaba allí, sin hacer preguntas. Me encontró en el jardín, sentada en el banco de la abuela Eleanor, el anillo de rubí brillando en mi dedo mientras lo giraba distraídamente. Un hábito que había desarrollado a lo largo de los años cuando me sumía en pensamientos profundos. Hola, dijo suavemente, sentándose a mi lado. ¿Día difícil? Sonreí débilmente. Se podría decir que sí. Relaté todo el encuentro, desde el momento en que los vi en la cámara de seguridad hasta su partida final. Diana escuchó sin interrumpir, su rostro reflejando mis propias emociones a medida que la historia se desarrollaba. ¿2 millones y acciones de tu empresa? Repitió cuando terminé. La audacia es casi impresionante. Eso me arrancó una carcajada. Justo después de 15 años de silencio absoluto, aparecen esperando que les dé dinero. Como si todos esos años de exclusión y crueldad nunca hubieran ocurrido. Pero te mantuviste firme, dijo Diana, apretando mi mano. Ofreciste ayuda a los niños sin permitir que los adultos te manipularan. Eso requirió valor. Nos quedamos en un silencio cómodo durante unos minutos, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín. La agitación emocional del día me había dejado agotada, pero también extrañamente en paz. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Dije finalmente. Durante años, fantaseé con un momento como este, con que vieran mi éxito y se arrepintieran de cómo me trataron. Pero ahora que ha sucedido, se siente vacío de alguna manera. Su arrepentimiento, si es que lo sienten, no cambia nada. Diana asintió pensativa. Porque te has dado cuenta de que su aprobación nunca fue el premio que pensabas que era. Sus palabras resonaron con una verdad que había ido descubriendo lentamente a lo largo de los años. Exactamente. Pasé gran parte de mi vida tratando de ganarme un amor que debería haber sido dado libremente. Al construir esta empresa, esta fortuna, una parte de mí seguía siendo esa niña intentando demostrar que era digna de ser amada. ¿Y ahora? Me animó Diana. Ahora sé que ese nunca fue el problema. Su incapacidad de amarme fue su fracaso, no el mío. Ningún éxito de mi parte podría haber arreglado lo que estaba roto en ellos. En los días que siguieron experimenté un rango de emociones, desde la ira residual hasta un duelo inesperado por las relaciones familiares que nunca tuve realmente. Pero debajo de todo eso había una creciente sensación de liberación. La última esperanza persistente de que algún día reconocieran su error, de que de alguna manera pudiéramos ser una familia real, había quedado enterrada. Esa fantasía me había estado reteniendo de formas que no había reconocido del todo.
Una semana después de su visita tomé una decisión que cambiaría el rumbo no solo de mi vida, sino potencialmente de muchas otras. Establecí la Fundación Eleanor Grace, en honor a mi abuela, dedicada a apoyar a niños en el sistema de acogida, particularmente a aquellos que habían sido adoptados y luego rechazados o maltratados por sus familias adoptivas. La fundación no solo brindaría asistencia financiera para educación y necesidades básicas, sino también apoyo psicológico, programas de mentoría y defensa legal. Comprometí 50 millones de pesos como financiamiento inicial y prometí supervisar personalmente sus operaciones junto con mis funciones en Secure Now. Durante la etapa de planificación, me reencontré con Jordan, mi antigua compañera de cuarto, que ahora enseñaba literatura en Stanford. Mientras tomábamos café, le compartí mi visión para la fundación y mi conexión personal con su misión. Nunca lo supe, dijo, visiblemente conmovida por mi historia. Todos esos años que vivimos juntas, no tenía idea de lo que habías pasado. Era buena escondiéndolo, admití. No quería la lástima de nadie. No es lástima dejar que la gente se preocupe por ti, Olivia, dijo suavemente. Es conexión humana, algo que creo que te has negado durante demasiado tiempo. Sus palabras permanecieron conmigo, provocando un periodo de profunda reflexión. Había construido muros para protegerme de un nuevo rechazo. Pero esos mismos muros habían mantenido alejadas las conexiones genuinas que anhelaba. Mi éxito, mi riqueza, incluso mi labor benéfica. Nada de eso podía sustituir las relaciones humanas auténticas. Cumpliendo mi palabra, establecí los fondos de educación para Jackson y Emma Sofía los aceptó con un correo electrónico breve y rígido de agradecimiento. No era una reconciliación, pero era un pequeño puente hacia la siguiente generación, una oportunidad de romper el ciclo de negligencia emocional que había caracterizado mi propia infancia. 3 meses después de la visita de mi familia, me uní a un grupo de apoyo para adultos que habían experimentado distanciamiento familiar. Sentada en un círculo con otros que tenían historias similares, encontré un nivel de comprensión que nunca había experimentado antes. Eran personas que conocían de primera mano el dolor particular de ser rechazado por quienes deberían haberte amado incondicionalmente. La familia no siempre es sangre, dijo una mujer durante una sesión particularmente poderosa. La familia es quien te ama cuando más lo necesitas. Esa simple afirmación cristalizó algo que había estado aprendiendo gradualmente con los años. Mirando a las vidas que había tocado y a quienes habían tocado la mía, me di cuenta de que había construido una familia elegida, mucho más nutritiva que la que me tocó al nacer. Estaba Diana, que creyó en mí cuando solo era una joven nerviosa en un taller tecnológico. Travis, que apostó por mis ideas cuando 27 inversionistas me habían dicho que no, mi equipo ejecutivo en Secure Now, que había estado conmigo en el crecimiento y los desafíos de la compañía. Los niños beneficiados por los programas de mi fundación, cuyas cartas y dibujos ahora decoraban una pared en mi oficina en casa. 6 meses después de la confrontación con mi familia biológica, decidí organizar una reunión en mi finca de Atherton. No una gala benéfica formal ni un evento empresarial, sino una celebración simple de la conexión. Invité a todos los que se habían vuelto importantes para mí a lo largo de los años. Desde Diana y su familia hasta mis primeras compañeras de cuarto en San Francisco, desde Travis y su esposa hasta miembros de mi grupo de apoyo. La casa y los jardines se llenaron de risas y conversaciones con personas que conocían mi historia y me aceptaban tal como era, con defectos y todo. Ya entrada la noche, encontré un momento de quietud en el banco de la abuela Eleanor. El anillo de rubí captaba la luz de los faroles del jardín, brillando con el mismo calor que recordaba en sus ojos. Casi podía escuchar su voz. La verdadera familia se trata de amor, no de sangre. Ella había tenido razón todo el tiempo. Los lazos de sangre pueden ser el inicio de una familia, pero no son su definición. La familia se construye a través del amor, el respeto y las decisiones tomadas día tras día de estar presentes los unos para los otros. No puede medirse por el ADN ni por documentos legales, sino por la profundidad de la conexión y la seguridad que se encuentra en la presencia mutua. Mi viaje, de niña rechazada a mujer de negocios exitosa, había estado impulsado en parte por el deseo de demostrar mi valía a quienes me habían desechado. Pero la verdadera transformación llegó cuando entendí que mi valor nunca había estado en duda, sino su capacidad para verlo. La familia que alguna vez me definió por mi ausencia había perdido su poder sobre mi felicidad. En su lugar estaba una comunidad de familia elegida, personas que habían ganado su lugar en mi vida por sus acciones, no por su relación de sangre. Mientras me sentaba en mi jardín,
Rodeada por la vida que había construido y por las personas que me habían ayudado a construirla, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Las heridas del pasado siempre serían parte de mi historia, pero ya no definían mi futuro. El anillo de rubí en mi dedo ya no era solo un recordatorio de la única persona de mi familia biológica que realmente me había amado. Se había convertido en un símbolo de la verdad que aprendí a través del dolor y el triunfo, que todos tenemos el poder de crear nuestras propias definiciones de familia. De construir conexiones basadas en el amor genuino y no en la obligación. Para cualquiera que haya sentido la punzada del rechazo familiar, que se haya preguntado si hay algo inherentemente mal en ellos porque las personas que más deberían amarlos les dieron la espalda, quiero que sepan esto. Su valor no está determinado por quienes fallaron en verlo. Ustedes merecen amor. Ustedes merecen pertenencia. Y tienen el poder de crear una familia del corazón que los valore exactamente como son. ¿Alguna vez han tenido que crear su propia familia cuando la biológica los decepcionó? ¿Qué los ayudó a sanar del rechazo familiar? Compartan sus historias en los comentarios. Y no olviden dar me gusta, suscribirse y compartir este video si resonó con ustedes. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Y recuerden que, a veces, las familias más hermosas son aquellas que elegimos para nosotros mismos.